la Pascua o la Semana Santa, como se le conoce comúnmente, yo quiero apegarme bastante a lo que se conmemora el día de hoy. El día de hoy se le conoce como el Domingo de Resurrección. ¿Y por qué se le conoce así? Bueno, porque ¿cómo se llama? Históricamente se ha establecido que Jesús resucitó el día domingo. Y bueno, hay muchos versículos que nos pueden hablar de esto. Nos dice que el primer día de la semana, muy temprano, Jesús resucitó, salió de la tumba cuando las mujeres fueron a visitar el sepulcro. Y Jesús ya no estaba ahí. Lo recibió un ángel que les dijo: ¿a quién buscan? El que buscan ya no está entre los muertos, porque vive. Amén. Ahora, usted conoce esa historia, la ha visto hasta en películas, y no quiero hablarle del hecho de la resurrección. Eso no está a discusión, sino quiero hablarle de algo que se llama el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y quiero comenzar en esta mañana definiendo qué es la resurrección. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra resurrección la define solamente como la acción de resucitar. Y esto no me parece algo muy profundo. Esto es algo, pero a veces así son los diccionarios, ¿no? Resucitar, resurrección, acción de resucitar. Y vas y buscas resucitar y dice, dícese de la resurrección, ¿no? Y te quedas igual. Entonces vamos a dar una definición un poco más profunda. ¿Qué significa la acción de resucitar? Volver a la vida a un muerto. Una persona que ya había muerto. Cuando hablamos de resucitar, hablamos de volverlo a la vida. Devolverlo a la vida. ¿Qué significa? Cuando alguien muere, simplemente queda tendido, sin movimiento, sin respiración, sin pensamiento, sin voluntad, sin acción, sin vida. Y el acto de volverlo a la vida implica volverle sus movimientos, volverle su respiración, volverle sus acciones, volverle su decisión, volverlo a ver comportarse de la misma manera que antes de que hubiera muerto. También podemos definir la resurrección como levantar o despertar de la muerte y volver a la vida. En la Biblia vemos muchos ejemplos y muchos casos en donde hubo distintas resurrecciones. Quizá la más conocida sea la resurrección de Lázaro. Aquel hombre que Jesús se paró frente al sepulcro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice que, ¿cómo se llama? Que el sepulcro fue abierto y ¿cómo se llama? Lázaro volvió a la vida después de 4 días de muerto. Pero hay otras resurrecciones. Podemos hablar, por ejemplo, de la hija de Jairo, que dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo ya estaba muerta, y Jesús sacó a todos los endechadores. Si usted ha leído esta palabra y no sabe qué es lo que significa, los endechadores eran personas que se alquilaban, se contrataban, se les pagaba para ir a un funeral o ir al lugar donde estuviera el muerto y llorar. O sea que si usted tiene el don del llanto, se podría alquilar como endechador en este tiempo. Ya no es muy común, pero en aquel tiempo se acostumbraba a eso. Los endechadores era gente que se enteraban que alguien había muerto y de inmediato decían: pues te cobro tanto y me pongo aquí a llorar unas 2 horas en lo que va a llegar. Era como para crear un ambiente. Aunque usted no lo crea, eso sucedía. Entonces Jesús manda a sacar a todos los endechadores. Obviamente estos hombres y mujeres se enojaron con Jesús, pues porque ya no iban a cobrar. Jesús los manda a sacar y resucita a la hija de Jairo. Vemos también una resurrección, ¿cómo se llama? De una mujer, de un joven, hijo de una mujer viuda, la viuda de Naín, cuando iba camino a la sepultura. Ya lo llevaban para ser sepultado
y se llevó a cabo la resurrección. Vemos también la resurrección operada por los apóstoles. En Hechos capítulo 9 vemos la resurrección de una mujer llamada Dorcas. Dorcas, que ya estaba muerta, y dice la escritura que el apóstol Pedro oró por ella y se levantó. Amén. Vemos también la resurrección de un hombre llamado Eutico a través del ministerio del apóstol Pablo. Eutico era una persona que le gustaba dormirse en la predicación, y yo creo que esa vez fue la última vez que se durmió, porque dice la Biblia que Pablo estaba predicando en un tercer piso, Eutico estaba junto a la ventana, se quedó dormido y se fue para abajo. Entonces cayó y pues obviamente se murió. Pablo dejó de predicar, bajó hasta donde había caído Eutico, oró por él y Dios le devolvió la vida. Así que si algo puede aprender de este pasaje es a no dormirse en la predicación. Y bueno, entonces vemos distintas resurrecciones. Le mencioné algunas del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento vemos otras resurrecciones. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El concepto de la resurrección es un concepto que vemos a lo largo de toda la Biblia. El concepto de la resurrección, la idea de la resurrección, forma parte del plan de Dios. Forma parte del plan de Dios. Ahora, obviamente hay una diferencia muy marcada entre la resurrección de Cristo y otras resurrecciones. Cristo, dice la Biblia, resucitó y no volvió a morir, sino que ascendió al cielo. Y está vivo. Sin embargo, las otras personas que resucitaron volvieron a morir. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es distinta. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. La resurrección de Jesús es distinta porque fue llevada a cabo a través del Espíritu Santo de una forma que le cambió el cuerpo. Es decir, Lázaro resucitó con el mismo cuerpo. Es más, dice la Biblia que cuando salió, hasta los vendajes los traía puestos, ¿no? En aquel tiempo no se embalsamaban los cuerpos, en aquel tiempo se vendaban con algunas, un tipo de vendas gruesas que eran como tipo sábanas, cosas así. Se envolvía a la gente y se ponía acostadito en el sepulcro. Tampoco había cajas como hoy en día se ocupa, sino que así nada más los envolvían y los acostaban en una especie como de cama de piedra que había al interior de los sepulcros. De hecho, la palabra correcta para lo que se hacía en los tiempos de Jesús es sepultar, que habla de un sepulcro. Hoy en día la palabra correcta no es sepultar, porque nosotros no usamos un sepulcro. Nosotros, si hablamos del hueco en la tierra, ahí no se sepulta, se entierra. Es la palabra correcta, porque sepultar nos habla de un sepulcro, que era como una habitación tapada con una piedra, o sea, no se les echaba tierra encima. Era como si le hicieran una recámara, lo ponían ahí adentro acostado y tapaban la entrada con una piedra enorme. Eso era un sepulcro. Hoy en día es una tumba. Son cosas distintas, pero bueno, dato cultural nada más. Entonces, la resurrección de Lázaro fue llevada a cabo con el mismo cuerpo. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Ahorita lo vamos a ver un poquito, y esta es una de las cosas quizá más importantes. ¿Por qué Jesús permaneció vivo y los demás no? Ahora mira, muchas personas preguntan ¿qué evidencias hay de la resurrección de Jesús? Mire, si a usted le gusta la lectura, le voy a recomendar un libro que ya es muy viejito, pero es muy bueno. Es un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, escrito por un hombre que se llama Josh McDowell. Josh McDowell era una persona atea. Josh McDowell era un hombre que no creía en Dios. Josh McDowell era una persona que estaba en contra del cristianismo, y cuando él en la universidad realiza ciertos estudios, él quería realizar una tesis y un estudio profundo para derribar y terminar con el cristianismo. Y él decidió darle un golpe al cristianismo en lo que él consideraba los tres pilares
principales del cristianismo. La existencia de Jesús, la veracidad de la Biblia y la resurrección de Cristo. Y entonces él se puso a investigar y a documentar todo con la intención de presentar argumentos que derribaran el cristianismo. ¿Y qué cree que sucedió? Que entre más investigaba, más y más se daba cuenta que no podía negar ninguna de esas tres cosas. Y toda esa investigación terminó siendo el libro Evidencia, que exige un veredicto y mediante el cual él terminó convertido al cristianismo y se volvió un predicador impresionante. Entonces, si a usted le gusta la lectura, léalo solo si le gusta, porque es un libro un poquito grueso y no trae muñequitos. Así que si no le gusta, mejor busque algo más práctico de leer. Ok, entonces, ¿qué evidencias hay de que Cristo en realidad resucitó? Porque por increíble que parezca hoy en día, muchas personas se atreven a cuestionar la veracidad de la resurrección de Cristo. Y bueno, número uno, tenemos la Escritura, la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, dice que les he enseñado lo que yo recibí del Señor Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La primera evidencia que tenemos de que Cristo resucitó es el mismo testimonio que vemos en la Biblia. En muchos libros se documenta, en muchas partes de la Biblia, se documenta, se da fe de que Jesús resucitó. Las profecías del Antiguo Testamento nos anunciaban que Jesús iba a resucitar, y los testimonios del Nuevo Testamento lo confirman. Los discípulos de Jesús confirmaron que Él había resucitado. No solamente en los escritos bíblicos, sino en otros escritos que los mismos apóstoles hicieron, independientes a la Biblia. Ellos dan fe de que Jesús resucitó. Ahora mire, existen personas que dicen, bueno, pero es que yo no creo la Biblia. Para mí no es suficiente lo que diga la Biblia. Yo necesito algo más. Bueno, déjeme decirle una cosa. Existen algunos historiadores judíos, muy reconocidos a nivel mundial, historiadores que no fueron cristianos, que no tenían nada que ver con el cristianismo, que no eran hombres de fe, que su única misión y su único objetivo fue documentar la historia de Israel. Dos de ellos que le puedo mencionar de gran renombre, uno puede ser Plinio el Joven y otro puede ser Flavio Josefo. Tanto Plinio el Joven como Flavio Josefo, en sus escritos históricos, ojo, insisto en esto, son documentos históricos, no espirituales, no cristianos, sino que es la historia de Israel escrita y detallada por estos hombres. Aún ellos dan testimonio de la resurrección de Cristo. Ellos documentan en la historia de Israel la resurrección de Jesús, así como para usted y para mí hablar de lo que hizo Emiliano Zapata, hablar de lo que hizo Obregón, hablar de lo que hizo quien sea su personaje favorito de la historia, el Pípila, por ejemplo. Está documentado que se amarró la piedra en la espalda y fue allá y prendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas. Y son hechos que nadie estuvo ahí, pero que los historiadores se han dado a la tarea de recopilar, de investigar y de dejarlos plasmados en la historia. De la misma manera es lo que ocurre con Flavio Josefo, con Plinio el Joven, gente que estudió, que investigó y que da fe de que Jesús resucitó. Así que, hermano, evidencias hay muchas. La Biblia también nos habla de más de 500 testigos oculares de la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15 del 5 al 8 dice que primero le apareció a Cefas, después le apareció a los 12, después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y dice, de los cuales muchos todavía viven,
Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Entonces hay muchas personas que dan fe de haber visto y de haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Y una última evidencia pudiéramos encontrarla en nosotros mismos. Porque es imposible que un muerto cambie nuestra forma de pensar. Es más, mire, yo creo que la gran mayoría, si no es que todos de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido la muerte de un ser querido, de un familiar. Yo le voy a decir una cosa, mire, piense en usted. Esa persona que murió seguramente en algún momento le dio un consejo. Seguramente en algún momento se portó bien con usted, hizo algo por usted. Y cuando mueren las personas es muy común recordar, ay, me dijo esto, me aconsejaba esto. Pero ¿qué sucede? Usted lo entierra, usted se deshace del cuerpo. Y siendo honestos, ¿cuántas veces decimos, no, pues voy a tomar en cuenta su consejo? La realidad es que no, porque un muerto no puede cambiar nuestra vida. Por más que haya sido buena persona, por más que haya tenido buenas ideas, por más que haya tenido buenas intenciones, por más que nos quisiera, usted sale del duelo, sale de los días de luto y sigue su vida normal. Lo recuerda, pero sus palabras ya no hacen mella en usted. Sin embargo, la evidencia más grande de que Cristo resucitó es el cambio que ha hecho en nuestra propia vida. Si en verdad tú has experimentado a Jesús, si en verdad tú le has conocido, tú tienes que ser una persona que todos los días esté en constante cambio para mejorar. Todos los días tienes que estar experimentando una mejora, y ese es el más grande testimonio de que Jesús está vivo, de que Jesús está dentro de ti, de que Él no se quedó en la tumba, de que sus palabras no son solo un recuerdo, no son solo una idea, no son solo una filosofía, sino que ahora están influyendo positivamente en nuestra vida. Amén. Ahora, lo importante aquí no es definir si Jesús resucitó o no. Eso está claro y lo acabamos de demostrar. Aquí la pregunta sería, ¿qué importancia tiene? ¿O cuál es el poder que me beneficia ahora? Porque mire, le he enseñado en otras ocasiones que hoy en día han entrado a la iglesia evangelios sustitutos. Hay lugares donde se predica un evangelio histórico. Solamente te enseñan lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer, lo que fue y lo que será. Historia pasada y futura, pero no hay nada para el ahora. ¿Me explico? Hay otro tipo de predicadores que predican un evangelio motivacional, donde tú puedes hacerlo, parece el club de los optimistas, todos podemos lograrlo, vamos para adelante, lo haremos con la ayuda de Dios. Y es bíblico, pero no es todo el evangelio. La historia también es bíblica, pero no es todo el evangelio. Existen otros lugares, otros predicadores donde se predica un evangelio ligero, light, donde no hay compromiso, donde no hay santidad, donde no hay demandas de parte de Dios. Y aunque la gracia es parte del evangelio, tampoco es todo el evangelio. Hay lugares donde se predica mucha disciplina, mucho rigor, muchas reglas, y aunque eso es parte del evangelio, tampoco es todo el evangelio. Entonces mire, el evangelio, la palabra de Dios, tiene que ser algo que podamos vivir todos los días, porque de nada nos sirve saber que Jesús resucitó y saber que Dios nos va a dar una herencia incorruptible en la eternidad si hoy en día tengo problemas en mi matrimonio, si hoy en día no sé cómo solucionar mi vida, si hoy en día tengo pensamientos de suicidio, si hoy en día un día quiero echarle ganas y al otro día ya no quiero ni ser cristiano. De nada sirve la historia pasada ni futura si no hay nada para el ahora.
Y el poder de la resurrección, hermano, lo primero que tú tienes que saber es que opera en el ahora. Mire, vayamos a la escritura. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1:18 dice, vamos a leer, le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Efesios 1:18. Mire cómo dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Aquí está: a favor de los que creemos. Su poder a favor de los que creemos. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Mire, vamos a leerlo nuevamente con detalle, desde el 19. Dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que esa gloriosa fuerza, esa grandeza de poder está disponible para nosotros. Dice el apóstol Pablo, yo oro por la iglesia, oro por ustedes, para que les sean abiertos los ojos del corazón y puedan ver este poder que está a nuestra disposición, que está a nuestro favor. Y después dice, ese mismo poder es el que Dios utilizó, el que Dios operó para resucitar a Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Que en la resurrección de Jesús no solamente está el hecho majestuoso de que Él se haya levantado de entre los muertos, sino que lo glorioso de la resurrección está en que ese mismo poder está disponible para cada uno de nosotros hoy. Yo le voy a decir una cosa: la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia, los resultados del pecado es la muerte. Y mira, todos sabemos aquí que habla en un sentido espiritual, una muerte espiritual, pero hemos pensado que la muerte espiritual solamente es en la eternidad, cuando ya Cristo venga por su iglesia y entonces unos sean echados al lago de fuego y otros a la gloria eterna allá. Y sí, allá es lo final. Pero déjeme decirle una cosa: muchas personas a causa del pecado hoy en día experimentan muerte en diversas áreas de su vida. Cometes adulterio, la paga del pecado es la muerte. Tu matrimonio empieza a morir, tu familia empieza a morir. Haces mal uso del dinero, lo gastas en pecados, en cosas que no convienen, con falta de sabiduría, no honras a Dios. Pecas en tus finanzas y la consecuencia es que tus finanzas empiezan a morir. Cometes un pecado tú en tu persona, un pecado oculto que nadie sabe, fornicas, ves pornografía, lo que sea, y áreas de tu vida empiezan a morir. Por eso cuando las personas dicen, ay, que ya no quiero congregarme, no sé por qué. O sea, hay algo en su corazón que ha estado ahí por un largo periodo de tiempo. Hay un pecado que te llevó a esa muerte espiritual. Porque cuando uno está conectado a la vida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estás conectado a la vida, mira, no te digo que no hay problemas, siempre hay problemas. La carne se desanima, la mente le da lugar a pensamientos de desánimo, pero la vida que estás recibiendo de Dios es más grande que cualquier cosa. Pecas en tus palabras y entonces áreas de tu vida empiezan a morir.
Y sabe una cosa, hay personas que llenan las iglesias los domingos y viven, haciendo ahí un juego de palabras, viven vidas muertas. Van a la iglesia, pero su matrimonio está muerto. Se congregan, pero sus finanzas están muertas. Su negocio está muerto. Su espíritu está muerto. Van por tradición, van por costumbre, pero ya no están experimentando la vida de Dios en ellos. ¿Explico? Y el poder de la resurrección, dice la Biblia, está disponible para nosotros. ¿Qué significa eso? Hermano, hoy te tengo que decir estas buenas noticias. Si tus finanzas están muertas, hoy puedes resucitar con el poder de la resurrección. Si tu matrimonio está muerto, hoy puedes resucitar si le das oportunidad a que ese poder que levantó a Jesús de los muertos opere en tu matrimonio, que opere en tu vida, que opere en tu salud, que opere en cada área en donde tú necesitas que algo que está muerto vuelva a la vida. La resurrección de Jesús hace muchas cosas a favor de nosotros. Por ejemplo, número 1, dice la Biblia que nos redime del pecado. Dice que Jesús se dio a sí mismo en Tito 2:14 por nosotros, para redimirnos de todo pecado y purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. La resurrección de Jesús nos justifica. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la resurrección nos justifica. Entonces mira, pastores, que yo hice pecado, cometí pecado y esta parte de mi vida comenzó a morir. Bueno, cuando le permites a Dios que opere el poder de la resurrección en ti, te justifica, te redime del pecado. Pastores, que a causa del pecado me desconecté de Dios. Bueno, la resurrección nos devuelve la unión y la comunión con Dios. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y así somos nosotros devueltos a la vida que teníamos originalmente con Él cuando nos unimos a esa resurrección. La resurrección garantiza nuestra propia resurrección. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es las primicias de la resurrección. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Ahora, insisto en esto, no le estoy hablando en el día final. Eso está claro. Estoy hablando en el ahora. Yo quiero que tú pienses por un momento hoy, ¿qué áreas de tu vida no tienen la vida de Dios? ¿Tus finanzas? ¿Tu matrimonio? ¿Tu vida espiritual? ¿Tu salud? ¿Tu negocio? ¿Tu economía? ¿En dónde tú dices, yo no estoy experimentando la vida de Dios acá? ¿Cuál es la vida de Dios, pastor? Lo que la palabra de Dios dice, lo que declaramos todos los domingos. Todo lo que hago prospera. No, pastor, yo no estoy prosperando. Te falta la vida de Dios. No, yo ya estoy pensando dejar a mi mujer. Te falta la vida de Dios. Yo ya estoy pensando cómo deshacerme de este señor. Te falta la vida de Dios. Yo estoy pensando en salir de mi casa y de abandonar todo, hacerme otra vida donde nadie me conozca. Tú te puedes ir al fin del mundo si quieres, pero el problema no está en el lugar donde vives. El problema está en tu corazón, porque ahí está la muerte que el pecado te sembró. Y donde quiera que tú vayas, vas a repetir la misma historia. Hay personas que dicen, no, yo ya no voy a esta iglesia. Vete a otra si quieres, pero vas a repetir la misma historia, porque el problema lo traes en el corazón. Cuando la vida de Dios falta, todo puede cambiar alrededor, pero nada te va a satisfacer, nada te va a llenar, porque te falta la vida de Dios, porque la muerte entró a tu vida ya.
Los que tienen niños pequeños, no sé si ha visto una película. ¿Cómo se llama la película, mi amor? La del... donde salen los estos que le llaman los caballeros soja. ¿Cómo se llama, Danita, esa? Que soy malo para las películas yo. Los hombres hoja o caballeros hoja, no sé qué. Bueno, mire, búsquela y véala. Aunque es de niños, tiene un contenido muy aplicable a la vida espiritual, ¿eh? No quiero decir que tenga contenido bíblico, pero está muy buena. Le voy a platicar rápido la trama a ver si alguien la ha visto y me dice cómo se llama. Son dibujos animados, pero habla precisamente de dos reinos. Un reino donde hay hadas, donde cuidan los capullos, y los que se encargan de cuidar los capullos son unas babosas, unas caracoles, para mantenerlo húmedo y que no se seque, y que llegue el día donde le dé el rayo del sol. Hacen una ceremonia, le da el rayo del sol y florecen los capullos, florecen todo aquello, y ese reino está lleno de hadas, que se encargan de mantener el bosque verde, de mantener las hojas bien. Por eso hay unos que se llaman los caballeros hoja, que son los ejércitos, y se encargan de resguardar el bosque, el reino secreto. Ahí está. Pero del otro lado, la contraparte, hay un ejército en lugar de hadas son como grillos o no sé qué, y ellos traen todas las hojas secas y se juntan con las ratas y las cucarachas y todo, y ellos van tratando de que el bosque se seque. Y hay un punto en la película donde los buenos o las hadas empiezan a perder porque les robaron el capullo. Y si el capullo no florece en determinado día, a determinada hora, todo el bosque va a morir. Ese es el nudo de la película. Entonces los del otro reino, el reino de la muerte, se robaron el capullo. ¿Y sabe qué? Cuando empieza a llegar el día y la hora en el que el capullo tiene que florecer, y como no está en su lugar, empiezan donde van pisando, todo se va secando a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno carga la muerte, cuando uno ya trae muerte espiritual, donde pones el pie se muere. Y puedes cambiarte de lugar y decir: no, aquí está espectacular, aquí me voy a establecer. Y en el momento que pones un pie, todo se muere a tu alrededor. Puedes decir: me voy a cambiar de relación y con esta persona ahora sí voy a ser feliz. Pones un pie en esa relación y la relación empieza a morir. Voy a poner este negocio porque ahora sí, en este negocio ahora sí la voy a hacer. Pones un pie en ese negocio y el negocio empieza a morir. Voy a tener otro hijo porque a lo mejor con otro hijo esto se reaviva. Tienes otro hijo y en cuanto nace empiezas a contaminarlo y empieza a morir otra vez la relación. Y donde vamos pisando se empieza a morir todo a nuestro alrededor, porque traemos la muerte espiritual dentro. Cuando el pecado reina en nuestra vida, hermano, todo empieza a morir a nuestro alrededor. Y mire, antes de ir sobre el final, yo quiero presentarle algunos testimonios, algunas historias de personas de la iglesia que hemos experimentado el poder de la resurrección. Y quiero primero darle mi propio testimonio. Nosotros, sirviendo a Dios, por allá del año 2011, o sea, le estoy hablando hace 11 años ya. Lucas tenía pues apenas 1 año de edad, muy bajito de estatura, muy inquieto, como hasta el día de hoy. Y en una ocasión, nosotros sirviendo en la iglesia, Lucas está jugando en el patio afuera.
Y a él siempre le llamó mucho la atención el agua y mojarse y tocar el agua y estar jugando con ella. En el patio alguien dejó un bote con escasos 20 o 25 centímetros de agua. Entonces Lucas pues casi estaba un poquito más alto que el bote. Yo creo que el bote le daba como a esta altura, ¿no? Y él empieza a querer jugar con el agua y por obvia razón no la alcanza. Y en ese intento, Lucas termina de cabeza adentro del bote. Inexplicablemente el bote de agua no se volteó con el peso del niño. Se quedó de pie. Y la cabeza de Lucas queda totalmente debajo del agua. Yo no sé cuánto tiempo Lucas estuvo ahí. Porque cuando oímos los gritos de Dana, que fue la que lo vio, y después escucho yo los gritos de la pastora, yo supe que algo no andaba bien. Cuando sacamos al niño del bote, Lucas estaba muerto. Tenía sus bracitos encogidos, duros, tieso totalmente, frío de su piel y con un color entre morado y verde en su cara. Ya no respiraba. La mirada perdida, los ojos sin brillo. Ya no se sostenía. Lo levantaba uno y se iba de lado. Estaba muerto. En ese momento lo subimos al coche. Quisimos ir a buscar un médico, tratar de hacer algo. Y le voy a decir una cosa, hermano. En ese momento supe lo que es pelear cara a cara con la muerte. Porque comenzamos a orar desesperadamente, clamando por la vida de nuestro hijo. Hermano, no sabíamos cómo orar. Y lo único que hicimos fue orar en lenguas. O sea, tampoco, no sabíamos qué decir en español. No sabíamos cómo pedirle a Dios. Pero de nuestro espíritu salió un poder que empezamos a orar en lenguas y a ponerle la mano a Lucas en su estómago, en su cabeza, en todos lados, a reclamar su vida y sentir su piel fría, sus brazos tiesos, sus piernas sin respuesta, su cabeza caída, los ojos sin brillo. Saber dentro de ti que tu hijo está muerto, pero no lo quieres aceptar. No sé si me estoy explicando. Sentir el espíritu de muerte sobre tu vida. Y te voy a decir una cosa, ahora entiendo que fue el poder de la resurrección que operó en nosotros. Comenzamos a orar en lenguas. Pues no le puedo decir ni qué oramos, porque ni nosotros lo entendimos. Solamente oramos en lenguas. Lo único que sí le puedo decir es que había una fuerza dentro de nosotros, espiritual, impresionante, peleando por la vida de nuestro hijo. Y mientras íbamos en la calle, en el carro, en un momento Dios hizo algo. Y Lucas expulsó una cantidad de agua, pero impresionante. Eran muchos litros de agua, muchos. Y empezó a respirar muy suavemente. Seguía frío, seguía verde, seguía tieso, seguía sin reaccionar. Empezó a respirar muy, muy suavemente. Continuamos orando y orando. Llegamos al médico y mire cómo es el enemigo. La Biblia dice que la fe viene por lo que oyes. La fe viene por lo que oyes. Cuando llegamos al médico, le pusieron unas lámparas para calentarle el cuerpo, lo envolvieron cobijas, le empezaron a dar terapia en su manita para que se estirara, la respiración seguía muy débil.
Y entonces, después de examinarlo y de calentarlo un poquito, el médico me dijo, pues está vivo, pero no sabemos cómo haya quedado. Y nos dijo, ¿ya habla? Y le dijimos, no, todavía no hablaba. Pues prepárese, porque a lo mejor nunca habla. ¿Ya camina? Sí, ya camina. Pues prepárese, porque a lo mejor ya no camina. ¿Comía solo? Sí. Prepárese, porque a lo mejor ya no mueve una mano. A lo mejor ya no mueve las dos. Porque el daño neuronal es muy severo. Y el médico nos decía, es imposible saber cuántas neuronas se le murieron, pero se le murieron. Y me dijo, más adelante, nos dijo el doctor, van a tener que examinarle la vista, porque a lo mejor no va a ver bien. A lo mejor va a tener que ir a una escuela especial para niños de lento aprendizaje, porque a lo mejor no va a comprender bien las cosas. A lo mejor su cerebro deja de trabajar con normalidad. A lo mejor pierde la vista de un ojo o de ambos. A lo mejor pierde el sentido del oído de un lado o de ambos. A lo mejor queda tartamudo. A lo mejor queda con un tipo de retraso. Y terminó su diagnóstico diciendo, pero una cosa sí le aseguro, de que su hijo no queda bien. No queda bien. La fe viene por el oír. Y cuando nosotros escuchamos eso, teníamos dos opciones: o creer y unirnos a lo que el médico estaba diciendo, o creerle a la palabra de Dios y a lo que por años habíamos enseñado y predicado. Decidimos la segunda. Oramos por nuestro hijo, echamos a la tierra todo diagnóstico del médico, no lo aceptamos en nuestro corazón. Por eso, cuando alguien me dice, ¿será que Dios puede hacer este milagro? Como dice el canto, no me digas que no puede. He visto a los muertos levantarse en mis brazos. Vi a mi hijo morirse y resucitar. No me digas que Él no puede hacer algo por ti en esta tarde. El problema está, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Y qué es lo que estás practicando? Porque el pecado abre la puerta para la muerte, y lo que escuchas activa la fe para lo positivo o para lo negativo. Usted puede ver a Lucas, mueve las luces, mueve el audio, conecta, sirve, juega fútbol, aprende, es el mejor en su clase de matemáticas, es de los mejores niños en donde quiera que él estudia, lee mejor que cualquier niño de su edad, escribe, nada, no tiene ningún trauma, ve bien, oye bien. ¿Por qué cree que yo lo tengo en el altar? Mucha gente pudiera decir, es que como es el hijo del pastor, por eso le dejan que le mueva. No, hermano, porque él se ha ganado su lugar allá. Y el verlo ahí es un testimonio que alimenta mi fe todos los días. De ver a mi hijo, que no tiene ningún retraso, que no tiene ningún problema de habla, que camina, que juega, que se ríe, que habla, que hace todo y más de lo que un niño de su edad pudiera hacer. Y mi responsabilidad es enseñarle que Dios le dio la vida y solo Dios se la puede quitar. Dios le dio la vida 2 veces. Se la dio cuando nació y se la dio cuando se ahogó. Y mi responsabilidad es enseñarle que él tiene que servir a Dios por la vida que Él nos dio. Tenemos otro micrófono. El poder de la resurrección opera a veces literalmente, como en el caso de Lucas, pero a veces también opera espiritualmente. Ana Noemí, venga.
Cuéntenos brevemente. Porque mire, como dice el meme, ustedes la ven aquí normal y todo. Pero ella se murió espiritualmente. Cuéntenos rápidamente cómo fue esa experiencia. Hágase para acá para que no se vicie ella. Bueno, buenas tardes, hermanos. Yo acepté a Jesús en mi corazón cuando tenía 23 años. Y desde que acepté a Jesús empecé a trabajar como loca. Aquí hay familiares míos que ven la locura que a veces hago por Jesús, ¿no? Pero estábamos en una iglesia y empezaron a haber problemas fuertes en el liderazgo. Y se salieron muchos líderes, la mayor parte de ancianos de la iglesia. Y mi error fue no consultar a Dios, a dónde quería Dios que yo le sirviera. Y de todas las parejas de ancianos que se salieron, nos proponían que nos fuéramos a trabajar con ellos. Y fuimos a visitarlos y a fin de cuentas nos fuimos con una pareja de ancianos gobernantes. Pero nosotros, yo le digo, mi error mío fue no consultarle a Dios. Señor, ¿tú quieres que me vaya de esta iglesia? ¿Tú quieres que vaya a servir con esta pareja? Total, esta pareja nos empezó a enseñar cómo íbamos a trabajar en la iglesia. Yo jamás me fijo en lo que hacen o no hacen los pastores. Nunca he pedido cuentas de ellos, ni tengo por qué, ¿verdad? Pero la iglesia empezó a ir muy bien. Éramos un grupo, yo era la más vieja del equipo, todos eran jóvenes, pero ahí estaba yo, ¿no? Entre los jóvenes muy fogosos, una búsqueda de Dios tremenda. Dios empezó a contestar de una forma espectacular como nunca en mi vida lo había visto. Sanidades, liberaciones, grupos de casas de paz. Mi hija tuvo la red más grande, mi nuera tuvo red de casas de paz, mi hijo Aram, toda la familia estábamos involucrados. Pero de repente Dios me dijo, nosotros éramos un equipo de los pastores. La iglesia ya casi estábamos en los 500 miembros fijos y 300, así como esporádicos. Ya rentábamos una finca completa allá en Iztapaluca y la carpa era grande, muy grande. Y era un trabajo impresionante el que nosotros llevábamos ahí. De verdad que todos creíamos, el equipo que éramos de los pastores, le creíamos a Dios. Si nos decían, mira, el cielo es morado, pero nosotros lo veíamos azul, ¿verdad, Celia? Aquí está Celia que me deja testificar todo lo que pasaba, ¿verdad, amiga? Pero llegó el día en que Dios me dijo, es lo último que haces aquí. Y yo pensé que Dios me lo decía, no sabía. Cada que yo ministraba a alguien y el Espíritu Santo lo tocaba y caía al piso, Dios me decía en mi corazón, es lo último que haces aquí. Y yo dije, a lo mejor me voy a morir. Y empezaba yo a ponerme a cuentas con Dios y total que 4 veces Dios me dijo, es lo último que haces aquí. Y un sábado Dios me dijo, agarra tus cosas y vete para tu casa. Después de la reunión de mujeres, teníamos reuniones de mujeres como de 200, 300 los sábados en las mañanas, ¿verdad, Celia? Y ese día Dios me dijo, agarra tus cosas y vete. Yo no entendía por qué entró culpabilidad a mi vida, porque pensé que desobedecía a los pastores. Pero Dios me decía, es necesario que obedezcas primero a Dios antes que a los hombres. Yo me salgo, pasa un tiempo, empiezan a haber problemas a mi salida y mis hijos, uno de mis hijos no me hablaba
mi hija ya estaba viviendo allá. Mi hijo José Luis me dice: mamá, ¿vas a ir a la iglesia? Por favor, regresa a la iglesia. Y le digo: es que Dios me dijo que no. Y dice: bueno, si tú no vas, entonces nosotros recogemos nuestras cosas y nos vamos. Y así pasó, y llegamos con los pastores José y Liz. Ellos conocen mi historia y les platicábamos a ellos a grandes rasgos, pero todavía no sabíamos qué había pasado. Yo en ese momento todavía no sabía qué había pasado. Yo solamente veía que mi hijo, el chico, no me hablaba, mi nuera y mi hijo se fueron conmigo a la casa, pero tampoco había comunicación entre nosotros. Peleados no, pero siempre hemos estado unidos. Y pasa el tiempo y venimos con los pastores José y Liz. Gracias a Dios ellos nos, aparte de que son mi familia, pues siempre nos hemos visto. Ellos y yo tenemos una línea de respeto. Él es mi pastor, no es mi sobrino. Y la pastora también, aunque los vi, los cargué, le cambié el pañal al pastor, ¿no? Entonces, a tiempo, pues me empiezo a enterar de todo lo que le hicieron a mi familia, y fue un golpe bien tremendo para mi corazón, porque yo estaba sirviendo, empezando con ellos, con todo como siempre. Entonces, mi corazón empezó a tener un enojo, como todos los sentimientos encontrados, enojo, venganza, por todo porque dejaron a mi familia destruida, totalmente destruida. Y cuando supimos la verdad de todo, un domingo estábamos acostados, mi hijo Aram, Noemí, terminamos de comer y empezamos a llorar, y Huicho y Chela se fueron para su cuarto. Noemí, Aram y yo nos acostamos en una cama y solamente poníamos alabanzas. Y Aram decía: mamá, Huicho dijo me voy porque no me quiero enojar. Pero Aram, Noemí y yo acostados solamente pusimos alabanzas, y mi hijo Aram decía: mamá, tú sabes, mamá, lo que se siente ser hombre y tener fuerzas y no poder ir a vengar lo que nos hicieron. Tú sabes, mamá, que yo me detengo porque la palabra dice, el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y solamente llorábamos, pero eso no fue todo, hermanos. Conforme pasaba el tiempo, conforme pasaba el año, iba llegando gente de esa iglesia destruida totalmente. Pero no solamente me dolía que la destruyeran, que le quitaran, sino que destruyeran su fe. Y entró en mi corazón una angustia y yo lloraba día y noche, día y noche. Y un día la pastora me dijo: hermana Noemí, ya no llore. Ya no llore. Las almas no son suyas, son del Señor. Pero yo le decía: sí, pastora, pero también me costaron a mí. Me costaron mi crédito, ¿sí o no? Les hablamos por teléfono, ¿no? Me costaron visitas, ¿sí o no, hermano Leo? Me costó mis oraciones. Yo sé que no son mías. Y la pastora confortaba mi corazón, pero aún así ellos no dimensionaban el daño tan grande. Venía yo y le platicaba a alguien y me decía: usted tuvo la culpa. Y yo decía: es que nadie entiende, nadie me quiere entender lo que pasó. Y y seguía orando, y seguía pasando los años, y seguía llegando gente lastimada, muy lastimada en su fe. Yo creo que como cristianos a veces no dimensionamos por qué valles Dios nos va a pasar. Y en ese lapso fui difamada, fui perseguida, literal.
fuimos aterrorizados, no podíamos, el miedo porque este hombre que se dice pastor, a mí en lo personal me hablaba y me amenazaba en una forma que la verdad me intimidaba tanto, y también a los hijos de Celia, que son mis hermanos en Cristo. Después ellos me buscaron, después en el 2016 Dios me da la visa para Estados Unidos y bueno, pues yo dije, yo creo que es tiempo de un respiro, pero me di cuenta que mi fe se estaba acabando. Me di cuenta que le di lugar a un espíritu de venganza, como que Noemí Padilla iba a ser la justiciera del mundo, ¿no? Y total, sucedieron varias cosas y me buscaban los hermanos y yo solamente les decía, a veces participaba yo también de su amargura de ellos, porque yo les decía, sí, nos hicieron, sí, esto, sí, lo otro, y debería de haber algo en la justicia que nosotros pudiéramos hacer, porque esto ya son abusos de verdad graves. Total que Dios me da la visa y lo que menos esperaba yo es que me llevaran con mis hermanos, que son hijos de Celia. Y Dios me llevó a Houston en un momento muy delicado de la persecución, de la difamación que yo les hablo. Y llegando con ellos, había yo dicho algo contra esos pseudopastores. Y lo más normal es que si yo lo hablé, ¿contra quién tenían que venir? ¿Contra mí? Que yo lo hablé. No, se fueron contra los hijos de Celia, ¿verdad, Celia? Ellos están allá, están ilegales. Yo estaba ilegal. Bueno, no ilegal porque yo entré con visa. Pero llegué y ellos ya tenían una demanda contra la hija de Celia. No llores, amiga, porque el Señor está restaurando. Ya tenían una demanda en la policía contra la hija de mi amiga. Y ellos no sabían que yo estaba ahí con ellos, porque si lo hubieran sabido, más hubiera sido la furia y el enojo contra nosotros. Sus hijos de mi amiga me esconden en la recámara y me dicen, no salgas, por favor, no te asomes. Hijos, tienen 2 niños chiquitos, y los niños, hijos, por favor, viene para acá la policía, viene fulano de tal, viene su tal. Si ustedes le gritan a mamá Mimi, porque me dicen mamá Mimi, si ustedes le gritan, la policía nos lleva a todos. Entonces yo empecé a orar en la recámara, estaba llorando, orando y pidiéndole al Señor que hiciera un milagro. Y llegó la policía y gracias a Dios se dieron una serie de eventos que la misma policía le dijo a los hijos de mi amiga. Les pusieron una orden de restricción, que no se pueden acercar a mis amigos y no molestarlos nunca. Entonces la hija de mi amiga se pone nerviosa y me dice, Mimi, discúlpame, pero no puedes estar aquí. Y le dije, tienes razón. Yo llegué un martes, ellos nos echaron a la policía el miércoles, el jueves yo ya tenía trabajo, hermanos. Dios me sacó literal de ese lugar y me puso en un lugar seguro. Pero ¿saben qué fue lo impresionante? Que después pudimos hablar, Jessica y yo. Le dije, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta difamación? Y ella me mostró en una computadora, es por esto y es por esto. Oh. Le vi qué clase de cristianos piensan que somos nosotros. Sí, en mi corazón se estaba muriendo. Pasaban los días y yo sentía que me hundía en un pozo. Y yo le decía al Señor, sálvame, Señor, como dice tu palabra, sálvame porque perezco. Y el Señor me dijo, es que tú has dejado que la raíz de amargura, que el odio,
que el resentimiento gobierne tu vida y no yo. Y eso te está apartando de mi gracia. Y yo le dije al Señor en ese momento, perdóname, Señor. Perdóname, porque a mí nadie me ha puesto como juez. En mi mano no está ni mandarlos a la gloria, ni mandarlos al infierno por su mal comportamiento. Y yo todavía me peleaba con Dios, le decía, pero es que me hicieron, Señor, es que lo peor que le pueden hacer a un cristiano es matarlo en su fe. Y el Señor me decía, sí, pero yo soy tu Dios, yo soy el que vengo tu causa. Y la palabra retumbaba en mis oídos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y pudimos hablar con los hijos, estate tranquila, amiga, porque tus hijos van a ser levantados. Y hablamos y lloramos con mis amigos en Houston y decidimos que íbamos a parar, que íbamos a confiar en Dios, que le entregábamos el asunto a Dios. Renunciamos a todo miedo, porque no era miedo, era un pánico. Mi amiga temía por su vida. Y dijimos, Señor, si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasa el tiempo, yo me vengo a México. En ese tiempo, antes de venir de Houston para acá, Dios trata conmigo y me dice, es tiempo de que regreses. Es tiempo porque yo te voy yo soy tu escudo y mi palabra es la verdad, me decía el Señor. Y yo le decía, no, Señor, yo tengo miedo, ya no soportaría que hablen mal de mí. Los pastores me entienden esto. Cuando uno empieza a servir a Dios, la gente critica, la gente señala, la gente no sabe por lo que uno pasa para servir a Dios. Y Dios me dijo, yo voy contigo. Y me empezó a tratar conmigo, me mostraba una autoridad que me quería matar. Pero después me mostró otra autoridad que me quería proteger. Y yo no entendía, me había olvidado de los pastores, porque nosotros ya no queríamos ser lastimados. Y cuando venía de Estados Unidos nos congregábamos en una iglesia, nada más escuchábamos y nos íbamos, no nos interesaba el trabajo en la iglesia. Pero Dios me dijo, estando en Houston, empezó a tratar conmigo, y me dijo, yo nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Y Dios me mostraba todo lo que Dios en ese tiempo, fue el tiempo en que más Dios me bendijo económicamente y me cuidó. Y vengo a México. Antes de venir, Dios me dio un plan de trabajo y yo dije, bueno, ok. Mi hija fue por mí, me alcanzó en Houston, y en una cafetería le dije, hija, vengo bien contenta porque Dios me empezó a hablar como antes. ¿Saben cuántos años habían pasado? 7 años. 7 años. Y le digo, hija, se va a terminar el año y fíjate que Dios me dio un plan de trabajo así, y lo ponemos en práctica. Sí, mami, sí, luego, y a poner en acción lo que Dios nos dijo. Pero yo pensé que era para los negocios de la casa. Y dice, sí, mamá, así, ok, así le hacemos. Entonces ya me volvía yo a Houston y Dios ponía en mi corazón que era un tiempo diferente. Y yo le dije a Dios, mira, Señor, si tú tienes algo para mí, pues házmelo saber. Dame el por qué yo no vaya a Houston. Compro mi boleto, cuando quiero pasar la aduana no me dejan pasar, me retiran la visa y me deportan a México. Yo dije, chales, bueno. Pero para entonces ya mi sobrino Ricky y Ariel, pues ya como que ahí andaban inquietos queriendo servir a Dios. Entonces ya pasan los días y me dice mi hija, ¿qué te andan buscando Ariel y Ricky? Le digo, ¿y para qué? ¿Qué quieren o qué? Que mañana vienen. Ya fueron al día siguiente y me dicen, Ricky, oiga tía, mire que pues ya no vamos a ir a la iglesia donde estamos, pero
pues como que Dios nos está inquietando a hacer algo nuevo, algo diferente. Y yo les digo, pero yo no soy pastora. Ah, pero usted le sabe a esto, me decían. Ándale, me dicen, ándale, si tú lo haces, lo hacemos nosotros. Y empecé a orar a Dios, dije, Señor, pues tú sabes. Intentamos empezar. Al tiempo va la pastora y el pastor a la casa y a llevar a Dana al dentista. Y en la plática, platicando con el pastor y yo, me dice, ¿y cómo le ha ido? Pues bien padre, bien suave, como dicen los muchachos. Y me dice, ¿y tú, Paz, cómo estás? Y el Paz me empieza a decir, pues bien, tía, fíjese que viene un tiempo nuevo, Dios ha puesto esto en mi corazón, este plan y este plan. Ay, Paz, le digo, pues es el mismo que Dios me dio a mí. Ay, no puede ser. Y le digo, pues mira, está pasando esto aquí en la casa, está la familia de Ariel, la familia de Ricky y otra familia. ¿Qué te parece si hablamos y nos juntamos? Y me dice, pues dígale al grupo. Y ya les dije, y todos dije, no, sí, vámonos con el pastor, ¿no? Y eso no es todo, hermanos. Yo a raíz de tanto, yo creo que yo lloraba y me angustiaba, me vino un problema en mi cabeza. La cabeza me pulsaba a más no poder. Cuando me fui a Estados Unidos, no soportaba el ruido de las bocinas, no soportaba la luz de los focos encima y no me podía dejar de tomar el medicamento porque me volaba la cabeza, ¿no? Y hace 2 meses dije, Señor, si tú me trajiste un tiempo nuevo y los médicos no me encuentran qué es, este es su problema espiritual y yo voy a pelear por mi sanidad. Y antes de venirme un domingo, dije no más pastillas, porque el doctor ya me mandó a la farmacia de especialidades y cuando estaba yo formada en la farmacia de especialidades dije, no es posible que yo, Señor, creyendo en ti, en tu poder tan grande, yo esté aquí formada. Y el domingo dije, no más pastillas, no más. Yo dije, Señor, si en 3 días la cabeza otra vez me vuelve loca, señal que me tengo que tomar las pastillas. Así de sencillo, ¿no? Y hermanos, para la gloria de Dios, tengo más de 2 meses que no tomo ningún medicamento. Entonces Dios está trayendo vida. Y lo más sorprendente, hace 8 días, ¿verdad, pastora? Las personas que vinieron a mí durante esos 6 años están siendo levantadas, están siendo restauradas. Aquí está Celia, que no me deja mentir todo el sufrimiento que vivimos, toda la persecución. Y Dios está levantando la familia de mi hermana Celia. Y Dios está levantando la familia de Lupita de León, Celia. Entonces, Dios está haciendo grandes cosas, amiga. Y la gloria es para el Señor porque Él va poniendo las cosas, está restaurando el matrimonio de mi sobrino Ariel, de mi sobrino Ricky, ahora de Beto y Ale. Y el poder de Dios abarca mucho y yo creo que Dios nos va a traer más gente. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Así que mire, el poder de la resurrección opera literalmente, como en el caso de Lucas, opera espiritualmente, financieramente, como en el caso del hermano Noemí, pero también opera en la salud. Chico y Jackie, vengan. Este es otro matrimonio que igual ustedes los ven así normal, que vienen y todo, los ve rellenitos, pero aquí quiero ser claro, el testimonio es de él. O sea, me refiero que él lo vivió, pero él no se acuerda de lo que vivió. Entonces la que lo tiene que contar es ella, aunque ella también lo vivió, pero no en su cuerpo, sino de fuera, que también fue una experiencia muy fuerte. Pero cuéntanos, Jackie, a ver, ¿qué es lo que pasó con tu marido? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te decían los médicos? ¿Qué hizo Dios? Bueno,
Pues primeramente él pues siempre había sido sano, y yo declaro ahorita que ya es sano otra vez. Y un día así de la nada, pues nos fuimos a dormir, y al día siguiente pues yo me paré, y yo, como el día anterior lo había visto él, que me decía que se sentía cansado y le dolía un poco la cabeza, entonces yo me imaginé que le quería dar una gripa, ¿no? Así, entonces yo al día siguiente pues me paro y lo veo él que seguía dormido. Le digo, pues que descanse, no vamos a ir a trabajar, ese día no salimos a vender. Y lo dejé, y yo pues me paré, hice de comer, ¿no? Ya su caldito de pollo y todo. Voy y lo despierto, y él nomás me hacía así como que y entonces digo, pues, no sé, quiere dormir otro rato, ¿no? Y eso ya eran como las 11. Y pues yo dije, pues aprovecho que descansé, voy a hacer mi quehacer en la casa, ¿no? Lo voy y lo despierto otra vez, porque me veo la hora y ya eran las 2 de la tarde, y veo que él no se paraba ni al baño ni nada. Entonces yo voy y lo muevo otra vez, y no me responde. Lo muevo y no, nada más como que así como que nada más me decía ¿no? O sea, pero no veo que no despertaba, y no despertaba. Ya yo me empecé a preocupar, ¿no? Y dije, no, pues ahora sí que esto ya no es normal, ¿no? Y pues ya yo no sabía ni qué hacer, no tanto, yo ya no sabía qué hacer. Digo, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque, o sea, no había una razón, no sé, yo no me explicaba por qué. Lo paro, y ya donde vivíamos, pues los vecinos eran taxistas, ¿no? Ya le pedí que nos llevara al hospital. Digo, pues lo tengo que llevar, porque pues si no despierta, bueno, ya me preocupé. Lo llevamos, lo revisaron en el hospital que lo llevamos aquí al GEA, y pues no, y me decían, no, pues primero me decían, no, es que no, se está haciendo el dormido, y que no sé qué. Dije, no, pues ya de tanto tiempo, ¿cómo creen que se va a estar haciendo el dormido? No reaccionaba. Ya le hicieron estudios y todo, y me dijeron, no, pues lo que nosotros pudimos hacer, pues no sale nada en los análisis, dice, y aquí pues no tenemos ahora sí que los aparatos para hacerle una tomografía. Y de ahí nos mandaron al hospital de neurología, nos mandaron para allá, le hicieron una tomografía, y el doctor me dijo que había acumulado mucho líquido en el cerebro. Entonces pues me dicen, ahorita no vamos a ver la razón por qué. Dice, ahorita lo que urge es operarlo, dice, porque tantito más lo dejamos, dice, y él pues se puede morir. Lo operaron de urgencia, y pues me dijo, la operación pues va a ser delicada, dice, no, ahora sí que no te vamos a garantizar nada, dice, porque sí viene muy mal, dice, ya ha pasado demasiado tiempo, dice, y él viene muy mal. Lo operaron de urgencia, y pues gracias a Dios salió bien de esa operación. Y me dijeron, no, pues sabes qué, vamos a ponerle unas válvulas, porque le encontramos en el cerebro, tiene unos bichos, se llaman cisticercos, y pues a causa de esos animales, de esos bichos, dice, pues se le tapó la tubería, pues. y pues no drena el líquido de aquí, dice, pues no drena, y se va a acumular. Entonces hay que poner unas válvulas. Le pusieron unas válvulas, y pues aparentemente salió bien. Lo dieron de alta en esa semana, y pues estábamos bien en la casa, normal. Él tenía que tomar un tratamiento supuestamente para eliminar esos bichos, y que tomó el tratamiento y supuestamente salió bien. De ahí pasan como 2 meses después que él toma el tratamiento, y otra vez lo mismo. No despierta en la mañana, lo muevo, no despierta, lo vuelvo a llevar al hospital, y le ponen otra válvula, porque ahora no era suficiente la válvula que tenía, le ponen otra, y me lo dan de alta esa misma semana. Pasan 2 días otra vez, y comienza que no podía comer, no podía pasar la comida, y lo vuelvo a llevar a urgencias. Lo hospitalizan ese mismo día, y pues aparentemente iba bien, solamente no pasaba la comida, no la tragaba, y de ahí lo internan, y pues fue ahí donde ahora sí que comenzó a empeorar más. Dejó de comer, luego dejó de hablar, poco a poco dejó de moverse, y a causa de que estuvo ya varios días que llevaba en el hospital, también le dio neumonía. Entonces lo tuvieron que pasar a terapia intensiva. Estuvo como 2 meses en terapia intensiva, ya lo tenían intubado, le habían puesto una sonda aquí en la nariz porque no podía comer, y pues sí, ya había perdido mucho peso, y me dijeron que si no lograba comer, pues no había mejoría, habían que hacerle ponerle una gastrostomía, creo que se llama, ponerle aquí conectarla por aquí para respirar. Estaba entubado, no podía respirar, entonces tenían que conectar aquí para respirar, y conectarle otra en el estómago para que él pudiera comer.
Y pues estuvo así mucho tiempo, lo dieron de alta y pues gracias a Dios no le hicieron las conexiones esas de aquí, pero ya era mucho tiempo que él estaba en el hospital y no había mejoría. Entonces a mí los doctores lo que me dijeron fue que él ya no podía estar ahí. De terapia intensiva lo pasaron a piso, pero seguía igual, en la misma condición, sin moverse, sin hablar, sin comer, sin nada. O sea, totalmente, apenas se abría los ojos nada más. Yo le hablaba y a veces sentía que no entendía lo que yo le estaba diciendo. Yo estaba embarazada, ya casi a punto de aliviarme. Y pues no había respuesta de él. Y pues los doctores me lo dieron de alta así como estaba. Pues casi no me daban esperanza. Yo les preguntaba qué es lo que tiene, va a mejorar, cuánto tiempo más, y pues en ellos no había respuesta, ¿no? Pues ya le habían hecho un montón de estudios, ya de todos lados ya lo habían agujerado y pues no había respuesta de ellos, no sabían qué tenía. Ellos me decían, es que no sabemos, aún había una doctora especialista en eso, y me decían, no, pues aún la doctora sigue estudiando. A él ya lo habían tomado como, pues ahora sí que para muestra, ¿no? Para hacer sus pruebas en él. Y no sabían qué tenía, no sabían si iba a mejorar, no sabían si pues yo creo que ni para ellos había esperanzas, ¿no? De que saliera de la condición que él estaba. Me lo dan de alta así en esa condición que él estaba, y pues así se va a la casa. Los doctores me dijeron que no sabían qué hacer, y que pues por cualquier cosa pues que era mejor que estuviera en la casa. Ellos ahí ya no lo podían tener porque ya era demasiado tiempo que él estaba ahí. Fueron casi 3 meses que estuvo hospitalizado, y pues ellos ya no podían hacer nada. Me dijeron, ya lo que está en nuestras manos ya lo hicimos, y para nosotros pues ya no podemos hacer nada. Entonces pues es mejor que pues él ya no esté aquí, sino llévatelo a tu casa. Lo dieron de alta así, y pues ahí ya yo no sabía qué hacer, no tenía respuesta de parte de los médicos, en mí yo ya no sabía qué hacer porque yo no estaba trabajando, pues mi familia eran los que me apoyaban, ¿no? Así que con un plato de comida, y pues ya de parte de él pues no teníamos más apoyo, pues. Y pues así lo dan de alta, lo llevo a la casa, y ahí su marido de mi mamá, como él conoce de Dios, comenzó a orar. Los pastores también fueron, incluso cuando él estaba en el hospital también lo visitaron, y unos hermanos que luego iban a la casa también oraban por él. Pero pues no, yo sentía que no había respuesta al principio, pero ahí, como comentaba la hermana Mimi hace un rato, es como que la fe de uno mismo que muere. Y pues Dios ahí comenzó. Bueno, yo sentía de parte de Dios, y como decía también la hermana Mimi, comenzaba, yo decía, ¿cómo es que nosotros estemos en esta situación si le conocemos, si le hemos servido, porque anteriormente le habíamos servido, si le hemos servido, y cómo es que terminamos en esta situación, como de haber estado bien, terminamos así? Y pues a lo mejor yo ahí, en lo personal, yo pienso que es porque nos habíamos alejado de Dios. Nuestra fe había bajado, se había apagado. Pero yo viéndolo a él en esa situación, y viendo que de mi parte, en lo personal, pues ya tenía una hija recién nacida, y él cuidarlo sin trabajar, pues decía yo, pues solamente confiar. Y yo comencé a decirle a Dios, pues Señor, yo sé que tú lo has hecho antes, y en tu palabra está escrito, y las promesas que tú nos has hecho, y nosotros no podemos estar así. Y fue ahí donde yo comencé a creerle que él lo podía hacer. Y pues un día, lo mismo que comentaba la hermana Mimi, pues yo dinero ya no tenía, él necesitaba mucho medicamento, pues ya no se lo pude comprar. Entonces dejé de darle las medicinas que él necesitaba, y fue ahí donde yo comencé a creerle a Dios. Gracias. Comencé a creerle a Dios, y ya él sin medicamento, el suplemento que le tenía que meter, porque él seguía con la sonda en la nariz para que él se pudiera alimentar, igual era muy caro. Pues yo ya sin dinero y sin nada, pues solamente me quedaba confiar en Dios. Y pues yo comencé a creerle, y comenzamos a orar ahí con mi familia,
los hermanos que iban. Y pues poco a poco fuimos viendo la respuesta de Dios. Él comenzó a mejorar, comenzó a comer. Un día me sorprendió porque una de sus tías fue a visitarlo y le llevó fruta. Entonces yo dije, pero bueno, yo se la recibí y dije, lo vi a él y le dije, ¿cómo se la doy si él no puede comer? Pero él pues me hizo señas y me enseñaba la fruta, que él quería fruta. Entonces yo dije, yo sentí feo en mí porque dije, ay, pobrecito, él quiere comer pero no puede. Y pues yo la agarré y dije, pues a ver, que la pruebe aunque sea. Le peleé un plátano, se lo di y yo vi que él lo comió, lo masticó y lo tragó muy bien. Y yo ese día dije, no, fue un gozo muy, muy grande después de tanto tiempo de verlo así, el tiempo que estuvo en el hospital más el tiempo de recuperación, y fue algo maravilloso que yo sentí ese día de verlo él comer. Pues fue algo que pues no se puede explicar. Y ya yo ese día hice una cita con la doctora que lo atendía, que le veía lo de por qué no podía comer, y ya lo llevé y me dijo, no, pues es que sí, ya puede comer. Y pues ya de ahí fue mejorando todo. Y ahí después recuerdo que fueron los hermanos, incluso un hermano, el pastor le había encargado que fuera por nosotros y nos llevara a la iglesia. Y ahí fue ahí donde comenzamos a volver a acercarnos a Dios, buscar más de Él, y donde vimos una respuesta completamente, porque Él ahora sí que había quedado pues, casi totalmente en los puros huesos, muy flacos, fuerzas. Y pues ya viéndolo ahora cómo está, yo pues le puedo dar gracias a Dios por su sanidad, porque sí fue algo realmente increíble, un milagro maravilloso de parte de Dios, donde ya pues donde ya no había esperanza, y pues Dios nos devolvió no solamente su sanidad, sino la fe, y pues ahora sí la certeza, la convicción más que nada de quién somos nosotros como hijos de Dios, y saber que no podemos vivir en una condición así teniendo a Dios como Padre. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gracias. Entonces mire, Dios resucita literalmente el cuerpo, Dios resucita la fe, Dios resucita el liderazgo, Dios resucita la vida espiritual, Dios resucita las finanzas. A mí me impacta la vida de Francisco porque, híjole, pues él se durmió y tenía una hija, y cuando despertó ya tenía dos, ¿no? Y ya casi iba a cumplir un año la chiquita cuando él reaccionó y dijo, ¿qué hora? A mí me tocó irlo a ver al hospital y muy flaco, en los huesos prácticamente. Dios resucita, hermano. Ese es el poder de la resurrección en el ahora. Yo sé que ya nos alargamos un poco, pero quiero dar paso a un testimonio más. Hermana Rocío, venga. Ella tenía un diagnóstico de una enfermedad que ahorita ella nos va a decir, degenerativa, y los médicos le habían dicho que ya era para siempre y que cada vez iba a ir aumentando. ¿Pero qué hizo Dios, hermana? Cuéntenos. Sí, así es. Todo se detonó porque yo me pegué aquí en la rodilla en la casa con el refri. Yo de ahí, de ese golpe que me di, yo no lo pude mover. A mí me dolía mucho. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me duele bastante la rodilla. Le dije, llévame a sobar. Y me llevó a sobar y se me calmaban 2-3 meses y seguía el dolor. Pero el dolor ya no era nada más en la rodilla, sino que el dolor ya empezaba a caminar en todos mis huesos. O sea, yo ya me sentía pareja. O sea, el dolor aumentaba cada vez más. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Es que llévame otra vez a sobar porque pues me siento mal, ahora me duele todo. Y me llevaba a sobar igual 3 meses, estaba bien, y otra vez, terminando esos 3 meses, yo me volví a sentir mal. Entonces yo dije, a ver, esto ya no es normal. Entonces
yo fui con un doctor y yo le dije cuáles eran mis síntomas. Le dije, ¿sabe qué? Me duele todos los huesos, me duele mi cuerpo. Le digo, de repente, no se me, lo siento dormidos, como que se me duermen. Y me dijo, pues a lo mejor ustedes porque come bien y todo lo que te preguntan los doctores. Entonces yo le dije, sí, como bien, duermo a mis horas. Y me dice, pues a lo mejor es mucho cansancio, dice, porque como usted trabaja. Y le digo, pues sí, me mandó unos medicamentos ahí para relajarme y todo, pero después como a los 2 meses yo amanezco toda hinchada del cuerpo, con un dolor tremendo, no me pude levantar de la cama. Y yo, como pude ese día, o sea, mi esposo no estaba, se fue a trabajar temprano, y pues mi niño yo lo tenía más chiquito. Como pude, lo dejé y yo me fui al doctor. Y me fui luego a un laboratorio y dije, quiero que me hagan unos análisis porque esto ya no es normal. Y así fue, en lo que me hice los análisis, los estudios, pues yo dije, Señor, ¿qué pasa? Yo me pregunté y dije, ¿qué pasa? Dije, esto ya no es normal en mí. Y yo orando y le dije, Señor, ayúdame, no quiero sentirme así, me duele todo. Y a los 3 días que me dan los análisis, me sale y me dice el doctor, ¿sabes qué? Es que tú tienes una enfermedad, pero yo no la puedo, aquí no sale muy bien. Dice, tienes que hacerte otros estudios más profundos. Y yo dije, bueno, y yo me seguía tomando el medicamento que me recetaron en ese entonces. Y sí me calmaba un poco los dolores, pero hagan en cuenta que, o sea, se me pasaba el medicamento y otra vez yo me volví a sentir mal. Entonces fue cuando yo empecé a buscar de Dios y le dije, Señor, ¿qué pasa? O sea, me han dicho que tú sanas, yo no puedo estar así. Y hagan en cuenta que yo oraba y yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, sáname, ayúdame. Pues hagan de cuenta que más me dolían los huesos. O sea, yo decía, pues, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? Y también en ese tiempo mi fe pues empezó a flaquear. Yo empezaba a dudar de Dios porque yo sentía que Él no me escuchaba. Entre yo más oraba, a mí me dolía más el cuerpo, los huesos, e incluso llegué hasta el límite en que mi esposo me tenía que bañar. Llegué al límite en el que yo tenía que tomar muchas pastillas muy fuertes porque el cuerpo, hagan en cuenta que yo no lo soportaba. A mí me tocabas y parecía que me enterrabas un vidrio, o sea, yo sentía que me picaba, o sea, yo no podía soportar que me tocaran. Entonces me hice más estudios y ahí fue que salió que yo tenía artritis reumatoide y tenía también el ácido úrico muy alto. Yo fui con 5 doctores y los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Es que esta enfermedad no tiene cura. Son medicamentos muy caros, son inyecciones muy caras. Y yo decía, pues, yo no tengo ese dinero. Yo no tengo dinero para tratar esta enfermedad. Y así pasó, cada vez me sentía peor. De hecho, yo fui a hablar con mi papá y con mi hermana, la mayor. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo. O sea, saben que me duele todo mi cuerpo, yo no me puedo mover, yo les encargo, pase lo que pase, les encargo a Israel, o sea, mi hijo. Y mi papá me dijo, ¿pero cómo? O sea, y mi papá pues me hizo muchas preguntas, me dijo, Dios te va a sanar, y yo le dije, sí. Pero yo ahí en ese lapso, yo nada más le decía que sí, porque pues, o sea, contestarle por respeto, ¿no? O sea, sí. Pero yo mi fe empezaba a decaer cada vez más.
Entonces, cuando yo hablo con mi hermana, ella como al mes, ella me dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás en otra iglesia, yo respeto, dice, pero ¿qué crees que en la iglesia donde yo voy, dice, se siente una presencia bien padre? Dice, no sabes, dice, cómo Dios trabaja ahí. Le dije, lo que sea, le dije, porque no es vida. Le dije, lo que yo tengo, le dije, yo ya no puedo vivir así. Le dije, o sea, me dije, sí voy. Y ella me dice, ¿sí vas? Y le dije, sí. Yo llegué a esta iglesia bien enferma y fue ahí donde el Señor me empezó a hablar, me empezó a dar palabra. Y yo pues le pedí perdón y le dije, perdóname, le dije, porque tú siempre has estado ahí conmigo. Le dije, y pues le dije, perdóname. Y así fue cuando yo llegué aquí y el Señor me regresó mi salud. O sea, el Señor me regresó otra vez a la vida. ¿Y por qué? Porque le volví a creer. Mi fe, o sea, Dios, cuando tú le crees, o sea, Dios de verdad es real. Dios de verdad, cuando Él te da una promesa, Él te dice, yo estoy contigo, de verdad, créanle y no lo duden, porque sí, Él es real. Entonces fue así cuando yo llegué a este lugar y Dios me regresó la salud. Por lo que a mí los doctores se les hace imposible, para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? O sea, Dios es muy cierto y que dice en su palabra que Él quiere que prosperemos en todo, ¿sí? Y más que nada en salud. Entonces, yo creí en su palabra y aquí estoy. Hasta la fecha no me duelen los huesos. O sea, no, yo a veces con mi hijo peleo a luchitas, o sea, y es padre. Puedo patear un balón, porque antes no lo podía hacer. Puedo brincar, cosas que antes no podía hacer, ahorita las hago. Y le doy muchas gracias a Dios, porque sí, Dios es real. Y pues aquí está una prueba de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, hermano. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y así puesto sobre sus pies le voy a decir una cosa más. Existe un requisito principal, esencial, para que el poder de la resurrección sea desatado. ¿Y cuál es ese requisito, pastor? Es la muerte. Porque no puede resucitar algo que no ha muerto. No podemos hablar de resurrección cuando algo no ha muerto. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Yo no sé si tú has venido en esta mañana con alguna enfermedad. A lo mejor tú vienes, pero tu fe está muerta. A lo mejor tú estás aquí, pero ya no crees en Dios, ya no tienes la misma fuerza. A lo mejor tú estás aquí, pero tu negocio está muerto. A lo mejor tú estás aquí, veniste con tu familia, pero tu matrimonio está muerto. Yo creo que de alguna forma todos necesitamos el poder de la resurrección. Y así como lo leímos en la carta a los Efesios, hoy quiero que oremos para que nuestros ojos sean abiertos y que el poder de la resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos nos sea revelado, porque ese poder está a nuestra disposición. La gente que nos ve por el internet, ese poder está a tu disposición. Dios quiere resucitar tus sueños, Dios quiere resucitar tu matrimonio, Dios quiere resucitar tu salud. Acércate a Él, dice la palabra, y Él se acercará a nosotros. Date la oportunidad de venir un día y estar aquí con nosotros y experimentar la vida que Dios nos quiere dar. La gente que está aquí, levante sus manos.